el día de hoy vamos a retomar algunos temas que hayan visto, que ya estuvieron viendo el jueves pasado, de las medidas de posición, medidas de dispersión, y yo voy a, digamos, retomar esos temas, pero voy a avanzar un poquito más. Sin entrar en detalle, por eso es importante, los que no hayan leído todavía, que presten mucha atención, y después cuando leen van a tener como, van a cerrar un poco el tema de lo que estamos viendo. Vamos a trabajar hoy con la encuesta que ustedes contestaron. ¿Se acuerdan que yo les di para que contesten? Bueno, vamos a trabajar en base a esos datos de la encuesta. Yo voy a compartir pantalla ahora para que vayan viendo. Vamos a trabajar, yo voy a trabajar, no hace falta que ustedes tengan abierto, simplemente para explicarles que yo voy a trabajar InfoStat con la presentación con la cual yo hice el video de presentación de la unidad 2, y voy a trabajar con una planilla Excel para que vayamos haciendo los cálculos que yo les voy mostrando. Bien, esta es la pantalla de InfoStat, ¿tá? Esta es la base de datos que ustedes completaron. Fíjense, si ustedes observan, que han contestado 158 alumnos nada más. En cada columna está cada una de las variables, preguntas que se le fueron haciendo. Yo algunas tuve que corregirlas un poco, porque por ejemplo, en peso, no, perdón, en estatura, algunos habían puesto en centímetros, otros habían puesto en metros, entonces me habían puesto 1,85, ¿está? Algunos habían puesto 152 centímetros, le habían agregado. Entonces, esa primera limpieza de la base de datos, que es la que yo les contaba la otra vez que tienen que hacer ustedes. Y vamos a trabajar con la variable edad. Cuando nos encontramos por primera vez con una variable, podremos hacer primero una tabla y un gráfico. A ver, de esta variable, ¿qué tabla y qué gráfico le usarían ustedes? Tallo y ojo, profe, puede ser. Sí, pero hay el tallo de hoja es un gráfico que usamos, no es el más usado, ¿está? Sirve, pero tiene algunas limitaciones, que no tenemos muchos datos, no tiene o sea, tiene mayor utilidad cuando la cantidad de datos son 100, 200, pero si tengo muchos datos, no. Hay un gráfico que es más útil que ese. ¿Cuál sería? ¿Cuál usarían? O sea, no está mal, el tallo de hoja lo pueden usar, no es que esté mal. Pero, por ejemplo, en InfoStat yo no lo podría hacer el tallo de hoja porque no me lo hace. ¿Qué otro gráfico? ¿El de bastones, profe? El de bastones, a ver, ¿por qué? Porque la variable, ¿cómo es? ¿Qué tipo de variable es? A ver, vamos acá a ponernos un poquito vamos a repasar un poco lo que vimos en el capítulo anterior. La edad, por naturaleza, es una variable continua. Lo que nosotros hacemos con la edad es discretizarla, ¿tá? La llevamos a valores discretos. A pesar de que la podemos discretizar, que es una variable, o sea, podemos trabajarla como discreta si tenemos pocos valores, podemos trabajarla como continua si tenemos muchos valores. O sea, una variable que es discreta, cuantitativa discreta, la podemos trabajar por intervalos y podemos hacer un histograma si toma muchos valores. Vamos a poner la variable edad y le vamos a pedir un histograma. Vamos a poner con 5 clases. Fíjense en que a pesar de que es una variable discreta, y acá asume varios valores, podría hacer un histograma, ¿está? No hay problema. Si yo la considero como una variable discreta y la analizo, tendré que hacer un gráfico de bastones. Pero acá yo podría armarla como una variable por intervalo. Fíjense ahí que yo armo un histograma con 5 clases, y el primer intervalo lo hice 18-21, el segundo de 21-24, de 24-28, 28-31 y 31-34. Y armé esta variable, esa distribución.
¿Mm? Vuelvo a repetirle, la variable de edad por naturaleza, todas las variables que tengan en cuenta el tiempo son por naturaleza continua. Lo que nosotros hacemos es discretizarla, porque nosotros decimos la edad, no decimos la edad de acuerdo a nuestro último cumpleaños, ¿está? Yo que voy a cumplir año en julio, yo digo la misma edad ahora que hace 10 meses, 8 meses, pero digamos, la edad va transcurriendo con el tiempo. ¿Mm? Entonces, es continuo, lo que pasa es que lo discretizamos. ¿Mm? Ya les voy a mostrar otra cosita también, porque nosotros podemos, eso es cambiar como un poco las escalas de la variable, ¿está? Pero la variable por naturaleza es continua. Yo la podría usar así. Ahora, si yo tuviera 3 valores de edad distintos, supónganse que todos me hubiesen contestado que tenían 18, 19 y 20, y no hace falta hacer el histograma, porque tengo 3 valores únicamente, ¿estamos? Entonces, podría no trabajarlo por intervalo y trabajarlo como una variable discreta. Si ustedes miran la edad y miran el histograma que tienen ahí, en principio, ¿qué me podrían decir de ese histograma? ¿Qué parece con la edad de este grupo de 150, del grupo de ustedes, 158 alumnos que me contestaron? ¿Qué pasa con la edad? ¿Qué distribución Tiene tiene? una simetría derecha. Perfecto, tiene asimétrica derecha, ¿bien? Entonces, vamos a mirar ahora un poco la parte descriptiva, o sea, vamos a mirar, esto es mirar el gráfico, no voy a hacer la tabla para no perder tanto tiempo en esta clase, pero podremos haber hecho una distribución de frecuencia, o una tabla por intervalo, y lo que vamos a hacer ahora es pedir medidas resúmenes. En medidas resumen, yo pongo edad, y cuando entro InfoStat me permite pedir una serie de medidas resumen. N, la media, la desviación estándar, la varianza, si ustedes se fijan acá dice varianza N-1, varianza N. La diferencia, ¿cuál es? Que N-1 se usa para muestra. Bien, la varianza muestral es N-1, bien. Es importante esa varianza tenerla en cuenta cuando hacemos inferencia estadística. ¿Por qué? Porque recuerden que las medidas de la muestra se llaman estadísticos, y esos estadísticos permiten inferir los valores poblacionales. Esos estadísticos tienen una serie de propiedades, esos ustedes lo van a ver bien después en estadística 2, cuáles son las propiedades que tienen los estadísticos. Dentro de esas propiedades, si la varianza es corregida, o sea, si es corregida, me permite tener mejores propiedades que si no es corregida. O sea, se la divido por n-1, me permite que sea sesgada, ya van a ver ustedes qué es eso, y si es sobre n, no. Entonces, por eso se corrige. Pero nosotros en la parte descriptiva no nos cambia mucho, porque nos da una pequeña diferencia de valor, pero en el análisis descriptivo lo mismo. Por eso yo acá uso varianza de n, o uso sobre n. Nosotros no le vamos a dar, digamos, importancia si ustedes dicen n-1, n-1. Si alguno de ustedes usa n-1, va a estar bien. En la guía, todos los ejercicios creo que están hechos con la varianza corregida, la varianza muestra corregida. Bien, esto lo vamos a dejar, el coeficiente de variación, mínimo, máximo, media, mediana, Q1, Q3, esto se los voy a borrar. Ahora les voy a poner lo que más pueda, pero para que veamos todo lo que nos puede dar, ¿tá? Bueno, presentación, a mí me gusta vertical porque los veo mejor, pero también se puede hacer horizontal. Bien, aceptamos. Acá tenemos todas las medidas. Vamos a ir mirando qué es cada una, no nos vamos, o sea, solamente vamos a describir qué es cada una, ¿está? No vamos a, en este caso, a entrar en las fórmulas de cálculo. Después nos vamos a meter un poco en eso. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, consulta. Con respecto a eso de n o n-1, ¿es cuando calculamos la varianza y los desvíos, la sumatoria de los desvíos al cuadrado lo dividimos por n o por n-1 sería? ¿Eso es lo que explicó recién? Exactamente, solamente para la varianza. O sea, a ver, si es una serie simple, ¿qué hacemos? Sumamos los desvíos, para la varianza poblacional dividimos n mayúscula. Si es la muestral, dividimos por n-1. O n es lo mismo, ¿está?
para que sea un estadístico, podemos hacer diferencia, sí o sí tiene que ser n-1. Y acá yo les puse un cartel que les puse que solo en inferencia necesitamos n-1, en descriptiva podemos usar n, y no hay problema. ¿Está claro eso? En la varianza, en la media no, porque si se acuerdan ustedes, la media, la fórmula de la media muestral y la media poblacional es lo mismo, la que una se divide por el total de la muestra y la otra por el total de la población, pero es exactamente lo mismo. Es la varianza. Y también, que yo no se los di, en el coeficiente de la covarianza, también se puede dividir por n-1, en la covarianza. Pero bueno, vuelvo a repetirles, eso ya después, en el capítulo 6 van a ver ustedes que sí o sí, ahí vamos a empezar a hablar y vamos a decir, vamos a distinguir bien media muestral, media poblacional, varianza muestral, varianza poblacional. Va a estar bien diferenciado. Bien. N, total de observaciones, media, promedio, ¿qué es esto? Esto es que estos son 158 alumnos y la media que en promedio tienen 20,72 años. Acuérdense que nadie dijo que tenía las edades, ustedes las discretizaron a todas cuando respondieron, pero la media sí puede dar un valor con decimales, porque es un promedio, ¿está? O sea, esto me está diciendo que estamos más cerca de 21 años que de 20. La desviación estándar, ¿qué es esto? 2,78, ¿qué vendría a ser? ¿Sería cuánto difiere en promedio respecto a la media? Bien, pero nosotros calculamos la varianza, ¿está? La varianza de los datos, ¿bien? Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, esto es 2,78 está en año, y 7,68, que es la varianza, está en años al cuadrado. O sea, esta es la variabilidad o el desvío promedio al cuadrado alrededor de ¿qué? De la media. Y este sería el desvío alrededor de la media promedio, ¿está? Tengan cuidado que la desviación estándar sí o sí tengo que tener primero calculada la varianza y después sacar raíz cuadrada, ¿bien? Coeficiente de variación, 13,42. ¿Alguien se acuerda cómo era? ¿Cómo se calculaba? La desviación estándar sobre la media. La desviación estándar sobre la media. ¿Y por qué? ¿Para qué me sirve el coeficiente de variación? O sea, esa es otra medida de dispersión. Acuérdense que el coeficiente de variación, en realidad, me está dando idea de cómo es el porcentaje de variabilidad. O sea, la varianza está en años al cuadrado. La estándar está en años. El coeficiente de variación no tiene en cuenta ninguna unidad de medida. Solamente me está indicando una tasa de variabilidad alrededor del promedio. Que si yo lo multiplico por 100, lo puedo expresar como porcentaje. Este mínimo y el máximo son los mínimos y máximos de la variable, ¿está? O sea, el valor más chico, o sea, el alumno que menores valores obtuvieron de edad son 18 años, y los de mayor edad son de 34 años, ¿está? Después tengo la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor central, o sea, antes de 20 años, hasta 20 años tengo el 50% de las observaciones, y por sobre 20 tengo el 50% de las observaciones restantes, ¿tá? Me divide la distribución en dos. Fíjense en que la media está un poquito más alta, porque ahí vimos que era simétrica derecha. Eso hace que no sea igual la media que la mediana. Después tengo Q1, que es el cuartil 1, o sea, 19 años, hasta 19 años tengo el 25% de observaciones más bajas, o sea, el 25% de los alumnos tienen hasta 19 años y más de 19 tienen 75%. Y el Q3,
O sea, el 75% de los alumnos tienen hasta 22 años y el 25% restan tienen 22 o más. Bien, esta suma es la suma de los valores de la variable. O sea, yo tomo todos los valores, toda la respuesta y la suma y me da este sumatorio. Este sumatorio sería el numerador de la media. El numerador de la media aritmética. Es la suma de todos los valores de la variable. Bien. Medida de asimetría y medida de kurtosis. Infostat da medida de asimetría y kurtosis, solamente me da como medida de asimetría y kurtosis los coeficientes de Pearson, los que tienen en su cálculo los valores de momento. Un poquito más acá, yo les di. Acá. Perdón, el de Fisher, lo dije mal. El de Fisher, que tiene los momentos, ¿está? Este es el coeficiente de asimetría que da, y el coeficiente de kurtosis es este, ¿está? Esos coeficientes son los que da la asimetría y kurtosis con los momentos. La asimetría y la kurtosis se comparan con respecto a 0. 2,28 es que es positivo. Si es positivo es asimétrica derecha, y vimos en el histograma que era, a ver si tengo acá el gráfico, que es totalmente asimétrica derecha, o sea, coincide, que tiene que ser coherente el resultado, la medida de asimetría tiene que ser coherente con el histograma. Y la kurtosis me está diciendo que es leptocúrtica, o sea que está por encima de una normal. Eso de la kurtosis que es más puntiaguda que una normal. Estos son los percentiles, ¿está? A ver, el 5% más grande del curso, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene el 5% que son mayores del curso? Entre 26 y 34. Perfecto, podés decirlo entre 26 o más de 26, ¿está? Bien, o sea, 26 años más 5% de los estudiantes del grupo de alumnos que tiene 26 años o más, hasta 34 que era el máximo. Perfecto. Esto es una salida, ¿bien? ¿Qué le podemos, o de qué distintas maneras los podemos hacer trabajar nosotros a ustedes? Nosotros les podemos dar esto que es una tabla de frecuencia, o sea, lo que hice acá es como yo la tenía discretizada la edad, en vez de hacer una distribución por intervalos, puse los distintos valores de edad y puse las veces que se repite cada uno de ellos, ¿está? En este caso, si tienen que calcular la edad, promedio, o sea, acá yo puse calcular las medidas de posición central y no central. El otro día ustedes hicieron esto mismo, pero lo hicieron con una serie simple. ¿Ah? Ahora yo se lo hago hacer con una tabla de frecuencia. ¿Bien? Para calcular la media, yo lo que tengo, ¿qué me dice esta tabla de frecuencia? Que yo tengo un valor de la variable edad 18 años y tengo 12 alumnos que contestaron 18 años. ¿Bien? Tengo 19 años con 62 alumnos que contestaron que tenían 19. O sea, esto es cuántas veces se repite cada valor de la variable. Entonces, en una serie simple, ¿yo qué haría? Tomaría 18 y lo sumaría 12 veces. O sea que es lo mismo que hacer 18 multiplicado por 12. O sea, 18 sumado 12 veces, 216. ¿Bien? Eso mismo hago para todos los otros valores. O sea, multiplico cada valor de la variable por su frecuencia, y si todo eso lo sumo, me da 3.273. Estos 3.273 es el numerador que yo tengo la media, o sea, la suma de todas las edades. Para sacar el promedio, ¿qué vamos a hacer? A esa suma la vamos a dividir por 158 y el promedio es 20,7151, o sea, si redondeamos, vamos a ponerle
que me ponga menos valores de la variable. Bueno. Si lo redondeamos es 20,72. Acá la mediana, que es la otra medida de precisión. Sí. Preguntan respecto a la cantidad de intervalos que se considera correctos en la tabla de frecuencia. En la tabla de frecuencia, la cantidad de intervalos, yo ahí hice, a ver, no me acuerdo exactamente si 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hice 5, o sea, a ver, cuando yo abrí el Infostat por defecto me da cantidad de intervalos que lo hace por la regla de Sturger, ¿está? Pero yo después lo manejé con 5 porque me pareció con 5 se veía correctamente la distribución, me la marcaba bien, ¿está? La cantidad de intervalos, no hay una regla de referencia, pero uno lo puede manejar. Por ejemplo, a ver, no hay, acá si yo pongo muchos más intervalos, posiblemente se me va a ir abriendo y me van a quedar algunos intervalos con medio cero, que eso, con frecuencia cero, que eso yo les decía que lo que hay que tratar de hacer es que no me queden entre medio intervalos con frecuencia cero. Eso no sirve para ver la forma de la distribución. ¿Bien? Pero no hay un criterio. Si yo antes lo había hecho, si alguno con 4, iba a estar bien, porque le iba a juntar un poco los valores y estos dos intervalos me van a quedar medio juntos, pero la forma de la distribución no se las iba a cambiar. Es más, posiblemente, a lo mejor después vemos, porque acá, por ejemplo, me agrupó 18-21, y cuando ven ustedes en la tabla, no tengo la mayor cantidad de 18-21, sí, si los agrupo todos me da que es el intervalo más frecuente. Pero la mayor frecuencia, ¿dónde está? ¿Cuál es el valor de la variable más frecuente acá? El 19. 19, ¿bien? 19 es el valor de la variable más frecuente. Porque me parece que por ahí había alguien que decía que no veía bien, se los agrando un poquito. 19 es el valor más frecuente. Entonces, si es más frecuente, ¿qué es el 19? ¿Qué medida es? ¿La moda? La moda, ¿está? La moda es 19. El valor de la variable más frecuente. ¿Bien? Yo acá puedo decir cuál es la moda, porque yo tengo todos los valores de la variable y tengo la frecuencia, la cantidad de veces que se repite cada uno de ellos. ¿Está? Si yo hubiese hecho una distribución por intervalo, que hubiese quedado como esto, por ejemplo, 18-21, no puedo hablar de la moda, porque no tengo el valor, pero puedo hablar del intervalo modal. ¿Cuál es el intervalo que contiene la mayor cantidad de observaciones? ¿Bien? Hay variables que a lo mejor no tienen un valor de moda, pero sí puedo hablar del intervalo donde hay mayor cantidad de observaciones. Si ustedes se fijan acá, el intervalo 18-21 es el que contiene la mayor cantidad de observaciones. En este caso, como yo tengo la distribución de esta manera, puedo ver perfectamente que la moda es 19, o sea, la variable que se repite más cantidad de veces, o la que es más frecuente, es el valor 19. Es el valor de la variable. Y la mediana, ¿cómo la calculo acá? Tengo que calcular la frecuencia acumulada. Fíjense, la primera frecuencia es 12. La segunda frecuencia va a ser este 12 más la frecuencia siguiente, ¿está? Y ahí voy acumulando. Y sigo acumulando hasta que al final voy a llegar que el último valor me coincide con el total de observaciones. La mediana, ¿dónde va a estar ubicada? Tengo 158 datos. La mediana va a estar ubicada en el lugar. Vamos a poner acá para que la vean. 159 dividido 2. Ese va a ser el lugar ante la mediana. ¿Está? O sea, el lugar donde va a estar la mediana es... ¿Cuánto es? 159 porque es 158 más 1 dividido 2. Más
en el lugar 79,5. Ese es el lugar donde está la mediana, no es la mediana. Tengan cuidado con eso, por favor. Porque siempre ponen este como la mediana. No, este es el lugar donde está. ¿Qué valor de la variable está en el lugar 79,5? Vamos acá. Tengo dos observaciones que son 18. O sea, si yo las ordene, tengo 12 veces 18. El lugar 13 lo ocupa 19 hasta el lugar 74. ¿Quién tiene el lugar 75? 20. El 76 el 20, el 77 el 20, el 78 el 20, 79 y el 80 el 20, o sea, hasta el 98 hasta el 20. Del 75 al 98 son todos 20, ¿tá? Todos esos lugares lo ocupa el valor de la variable 20. Entonces, el 79,5 que estaría entre el lugar 79 y el lugar 80, lo ocupa 20. Perfecto. O sea, entre estos dos estaría la mediana, ¿tá? O sea, el 75, perdón, estaría en el 70, en el otro estaría en la mediana. Ahí está. Bien. Para el cuartil 1 tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer más 159, pero ahora era el que estaba en el lugar 0,25 o dividido 4, ¿tá? O sea, 39,75. ¿Qué hacíamos cuando teníamos 39,75? O sea, ese es el lugar, Entonces redondea decíamos, para el entero que sigue. perfecto, o sea, lo vamos a redondear al lugar 40. ¿Dónde está el lugar 40? Acá tengo 12, el 13 está en el 19, 14 hasta el 74 está en el 19, o sea que acá estaría el cuartil 1, ¿está? Poner ahí se la he escrito, o sea, acá estaría el cuartil 1, acá estaría el cuartil 2, es igual a la mediana, y el cuartil, o sea que el cuartil 1, ¿cuánto tendría que ser? 19, ¿no? Y el cuartil 3 es 159, bueno, vamos a hacerlo directamente, por 0,75, o sea que estaría en el lugar 119,25. ¿A dónde lo redondeamos? A 119. 119, y me voy acá tengo el 117, acá llego hasta 117. El 118 le corresponde al número 22 y el 119 le corresponde también al número 22. O sea que acá está el cuartil 3. El cuartil 3 corresponde al 22. ¿Bien? Sí, esta es la forma de calcular las medidas de posición central no central. Generalmente nosotros es muy raro que le hagamos calcular un decil, ¿está? Generalmente se lo vamos a dar los deciles que lo interpreten. El 50% de las observaciones centrales, ¿entre qué valores están? Entre 18 y 20. Entre 19 y 20. 22. 22. ¿Está? Entre el cuartil 1 y el cuartil 3. El 50% de los valores centrales están entre los dos cuartiles. Acuérdense que este cuartil es el que me separa a ver, vamos a volver a ver este grafiquito. O sea, el cuartil 1 acá, antes del cuartil 1 tengo un 25%. ¿tá? El cuartil 1 era 19, era 22, tengo otro 25%, o sea, acá si sumo estos dos, son 25 por 25 el 50% central. Entonces, el 50% central de los datos está entre el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Está claro eso o hay alguna duda ahí? O sea, de 19, 22, 50% central.
La mediana, antes de la mediana tengo el 50%. Entonces, ahí tienen que tener muy en cuenta cómo les hacen las preguntas. ¿Bien? Porque con los cuartiles nosotros podemos hacer muchísimas preguntas. O sea, le podemos preguntar, ¿cuál es el valor de la variable que separa o hasta qué valor está el 25% más bajo de los valores de la variable? Entonces, ese es el cuartil 1, 19. Como les dije recién, ¿entre qué valores está el 50% central de los datos? Entonces, en ese caso es entre el cuartil 1 y el cuartil 3. O, ¿cuál es el valor que separa el 25% más alto de las observaciones? ¿O cuál es el valor que separa el 75% más alto de las observaciones? ¿Cuál es el valor que separa el 75% más alto de las observaciones? ¿El 19? Es 19, ¿está? O sea, me vuelvo el gráfico que tenía acá. Si yo digo el valor que separa el 75% más alto, acá tengo un 25, el 75% más alto es de estas tres cosas, del cuartil 1. El cuartil 1 tengo para abajo, los 25% más bajo, a la derecha el 75% más alto. ¿Bien? Todas esas preguntas nosotros podemos hacer con los cuartiles. O sea, tienen que tener bien claro qué es lo que les están preguntando. Para tener bien claro que les están preguntando, tienen que tener bien claro qué es lo que me da la medida. Recuerden, la moda es la más frecuente, la que aparece más veces. ¿Bien? Puede haber distribuciones que no tengan moda, porque no hay una variable que aparece más veces que otras. ¿Bien? Entonces no hay un valor modal. No siempre existe la moda. Otra cosa que podemos hacer con las medidas de posición. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos definir asimetría. Más allá que tenemos medidas específicas para la simetría, la forma en que están organizadas las medidas de posición me definen la simetría. Yo me traje un grafiquito acá al lado, por acá, a ver si lo traigo, que es el gráfico que también les puse, y acá dice, fíjense, si la media y mediana en moda son iguales, simétrica. Asimétrica derecha o simétrica izquierda. En este caso, nosotros, ¿qué tenemos? La moda es 19, ¿bien? La moda es 19, ¿y cuánto tengo? La media es 20,2 y la mediana es 20, o sea, estaría en este caso, en el tercero. Moda 19, mediana 20, y esta es 20,72, es más alta. ¿Por qué la media más alta? Porque como tengo valores más grandes, pocos valores, pocas observaciones más grandes, esas observaciones, al hacer el promedio, me tiran la media hacia la derecha, ¿está? Me la hacen más grande, o sea, un poco más engañosa, se me da como que el promedio es un poco mayor, pero en realidad, digamos, el valor, cuando nosotros tenemos este tipo de problemas de simetría, decimos que usamos la mediana como una medida robusta. Robusta le llamamos porque es una medida que no está afectada por los valores extremos, o sea, no está, porque en el cálculo de la mediana no tuvimos en cuenta todas las observaciones, o sea, tuvimos en cuenta todas las observaciones porque establecimos un orden, pero no en la fórmula, no utilizamos todas las observaciones no las incorporamos dentro de la fórmula. Eso sí pasa con la media. Entonces la media va a estar afectada por esas observaciones, ¿bien? Entonces cuando la moda es menor que la mediana y esta es menor que la media, es asimétrica derecha. Y este caso es un caso de simetría derecha, ¿bien? Si fuera simetría izquierda sería de la otra manera, o sea, la moda sería más alta que la mediana y la media. Y cuando son las tres, cuando es simétrica, no hace falta que sean las tres exactamente iguales, pueden estar más o menos cerca. Vamos a ver ahora, antes de mostrarles esto, les voy a mostrar una cosa. Vamos a trabajar ahora
con la Acá preguntaron variable. si se puede revisar cómo se calcula el coeficiente de asimetría. Sí, ahora vamos a ver eso. Vamos a ver un poquito eso. Vamos a ver ahora, para la variable, vamos a tomar otra medida que yo había puesto, era, que lo puse acá al final, había una variable que le decía trabaje cuántas horas, ¿está? En realidad, si yo pregunto las horas de trabajo es una variable continua. Pero como estaba en la pregunta en el formulario, déjenme ver que les muestro, en el formulario la pregunta era ¿cuántas horas diarias trabaja? Y la vemos, nosotros cuando decimos esto, lo que hacemos es a una variable continua, la llevamos a una escala ordinal, o sea, la categorizamos, le bajamos la escala de medición. ¿Por qué lo hacemos? Y lo hacemos porque a veces no nos interesa tener el dato exacto, sino nos interesa tenerlo de esta manera. ¿tá? Evidentemente, cuando yo hago esto, pierdo información, porque, digamos, tener el valor de la variable original es mejor. ¿Bien? Vamos ahora a ver cómo es la distribución de la edad y ahora no, yo lo que hice es recategorizar a la variable trabaja, en vez de tomarla solamente trabaja tantas horas, pues no trabaja y trabaja, ¿tá? Y la fui armando de esta manera. Entonces tengo dos niveles. Entonces, antes de ver el cálculo que tienen ustedes, vamos a ver esto. Yo acá lo que hice es separar, le pedí al Fostat que me dé las medidas descriptivas separando las variables o sea, la edad separándolo entre los que no trabajan y los que trabajan. Entonces, fíjense, acá tengo, ¿cuántas personas no trabajan? 122 del total de los que contestaron. Y acá tengo la media, la desviación estándar, la varianza. Y de los que trabajan tengo 36. Pero fíjense que yo saqué la media. Y otra cosa que saqué es la varianza. ¿Bien? Les voy a sacar esto también, pero no quiero que la vean. ¿Ah? Perdón. Bien. Esta es otra forma que le podemos dar. Le podemos dar una tabla, pero no le damos todos los datos. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para sacar la media y la varianza si no tienen toda la información? A ver, tengo n, y qué otra, o sea, con esta información tiene que calcular la media. ¿Cómo hago para calcular la media? Con estos datos que tienen. ¿Sería la suma sobre n? Bien, la suma, esta, es el total de observaciones. ¿tá? Entonces la media va a ser igual a la suma, ¿tá? Dividido n. En este caso sería igual a 22,47. Bueno, 809 dividido 36, 22,47. Bien, ¿y la varianza? ¿Cómo hago para sacar la varianza? Con la ¿Tengo los desvíos? suma al cuadrado. Bien. Acá les quiero hacer una aclaración. La fórmula de cálculo de la varianza la van a poder usar solo si hacen el cálculo de la varianza sobre n. ¿tá? En el material está el desarrollo de la fórmula de cálculo, es simple el desarrollo, después si alguien tiene dudas, yo después en otro encuentro se los puedo mostrar, podemos trabajar sobre eso, pero solamente cuando tienen los valores, digamos, la varianza, no la varianza corregida. Si ustedes trabajan con la varianza corregida, o sea, se ven n-1, no pueden usar la fórmula de cálculo, ¿tá? Pero si van a trabajar con la varianza sobre n, sí. ¿Cómo es la fórmula de cálculo? Pero en este caso, como no tengo otra posibilidad, si nosotros les damos un caso como este, una situación como esta, van a tener que ustedes tomar el valor medio de x al cuadrado, o sea, la media
de x al cuadrado. Lo voy dejando acá escrito, es la suma 18.647, 18.647, es la suma de los cuadrados de la variable, ¿está? Entonces, 18.647 dividido 36 observaciones. Eso me da la media. Y a eso le tengo que restar la media, o sea, 22,47 multiplicado por sí mismo, ¿no? O sea, el cuadrado. Profe, una pregunta. Sí, te escucho. ¿El dividido 36 no es para todo? ¿Cómo para todos? O sea, para la suma al cuadrado menos la media al cuadrado. Es que en la media ya hicimos. La media era 22,47 es 809 dividido 36. Ya está calculada la media. Sí, Lo por que eso, acá he pero hecho es... en la fórmula es la suma al cuadrado de los valores menos... Va, yo tengo notado acá que es... No. Va, no sé. Es... La suma es así, ¿está? Espérate, te lo voy a escribir acá. Es la media de x al cuadrado, es la media de la variable al cuadrado, ¿está? La media de la variable al cuadrado menos la media de la variable, todo esto elevado al cuadrado, o sea, la media de la variable todo elevado al cuadrado, ¿está? Entonces, la primera es, la media de la variable al cuadrado son la suma de las cuadrados de la variable, que es 18.647. Es tomar estas variables elevadas al cuadrado, y después, en este caso, ponderarlas, ¿está? La dividís sobre 36, y después le restas la media multiplicada por sí mismo, que es la media al cuadrado, y eso da 13,07. O sea que la varianza sería 13,07. Y la media, 22,46. Una vez que tengo esto, dice comparar la variabilidad de las dos distribuciones. ¿Cómo comparo la variabilidad de las dos distribuciones? ¿Cómo hago para comparar la variabilidad? La variabilidad de las distribuciones está dada por la varianza. Para comparar una variabilidad, ¿qué es lo que tengo que comparar? ¿El coeficiente de variación? Ese, exacto, el coeficiente de variación. Acuérdense en esto, las varianzas son medidas de variabilidad. Cuando yo tengo que calcular la medida o sea, comparar la variabilidad entre distribuciones, no uso las varianzas, porque las varianzas están afectadas por la unidad de medida, están afectadas por las características particulares de los datos. Uso una medida relativa. La medida relativa es el coeficiente de variación, o sea, para comparar tengo que comparar el 11,6 con el 16,25. El coeficiente de variación es la desviación estándar dividido la media, ¿está? Es el coeficiente de variación. Fíjense, y esto es en valor absoluto, porque si la media es negativa, el coeficiente de variación es una medida que no tiene en cuenta el signo ni nada, o sea, tomo la media en valor negativo. Son los casos más raros que sea negativo, pero puede ocurrir. Entonces, la desviación estándar está ponderada por la media. Si la desviación estándar es cero, es que no hay variabilidad en los datos. O sea que los datos son todos iguales. Si la desviación estándar es chica, digamos, va a estar todos los casos ponderada por la media, entonces me va a dar un valor muy chiquito, y a medida que esta desviación estándar se va aumentando, el coeficiente va siendo más grande, ¿está? Entonces, en el caso, acá tengo, en este caso 11,6, 11,06, si yo lo multiplico por 100, es el 1106%, y acá el coeficiente, perdón, el Infostat ya lo da en porcentaje, o sea, el coeficiente de variación en realidad es 0,1106. Y acá el coeficiente de variación es 0,1625. ¿Está? Y el Infostat ya lo da porcentualmente el coeficiente de variación. Pero en realidad el coeficiente de variación es 0,1106, 0,1625. ¿Está claro eso? Sí, profe. Asimetría y kurtosis. Fíjense, ahora vamos a un poquito de esto que querían ustedes. Asimetría y kurtosis. Vuelvo a repetir.
para medir asimetría tengo distintos caminos. Comparo las medias de posición central, media, mediana y modo, y me da la simetría. ¿Tá? Me da una idea de asimetría. Pero también tengo una medida particular que es el coeficiente de asimetría. Pero tengo distintos coeficientes de asimetría. A ver, este coeficiente que, o sea, en realidad el coeficiente este de Pearson, que es la media menos el modo, esto está tomando en relación esta relación de media, mediana y modo, ¿tá? Yo no se los expliqué mucho en detalle, ahora se los digo, o sea, porque acá pone la media menos el modo, y acá pone 3 veces la media menos la mediana, cuando es relación a la mediana. Hay una regla empírica de cómo es la relación entre media, mediana y modo. Esa regla empírica está basada en una distribución que es la distribución normal y ciertas asimetrías que son distribuciones muy exactas. En la práctica esto no es que se cumpla rajatabla, pero se usa esa regla, ¿tá? Entonces por eso cuando lo calculo con el modo directamente hago la media aritmética menos el modo, hago la diferencia. Y si lo uso con la mediana, hago la diferencia de la media aritmética menos la mediana y la pondero 3 veces. Y en las dos, fíjense que está dividida por la desviación estándar. ¿Por qué está dividida por la desviación estándar? Y porque me da una medida relativa. Si no la si no la dividimos por la desviación estándar, esto está, acá está en años, esto está en años, o sea, el resultado es en años. Al dividirlo por la desviación estándar, que también está en años, me queda un coeficiente, que es un coeficiente que no tiene en cuenta la unidad de medida. Por eso es que está dividido, lo mismo que este. Acá toma los momentos de orden 3, ¿bien? El coeficiente que me da InfoStar es este, el de los momentos. Vamos a calcular estos dos. Vamos a comparar la simetría, comparar la dispersión entre los que trabajan y no trabajan, ¿está? Esto lo hemos puesto acá. El otro día alguien había hecho una pregunta respecto a si la variabilidad era lo mismo, si las medidas, si el desvío me medía variabilidad, o si la variabilidad tenía que ver con el desvío, ¿tá? La variable desvío sería una medida muy burda de variabilidad, ¿tá? Por eso cuando nosotros calculamos la variabilidad tomamos el promedio de los desvíos. En realidad el desvío me está dando una idea de variabilidad, ¿tá? La simetría me está dando idea de deformación. ¿Bien? Entonces vamos a hacer acá, ¿qué dijimos que tenemos que hacer? La media, para el grupo de los que trabajan, tengo la media que es 20,20, ¿tá? Entonces hacemos más 20,20 menos, dijimos, ¿tenemos el modo? Pregunto, ¿tengo el modo? ¿Profe está haciendo de los que no trabajan? De los que no trabajan, sí, tenés razón. Espera. ¿El modo lo tenemos o no? No lo tenemos, creo. No lo tenemos. Entonces tenemos que usar, si lo tuviéramos, podemos usar la fórmula con el modo, pero como no lo tenemos, ¿cuál vamos a usar? La otra, ¿está? Vamos a usar el coeficiente, pero con la mediana. Entonces, ¿cómo era entonces la fórmula? Es 3 veces, y acá tengo que hacer la media, 20,20, menos la mediana, que es 19, y a eso dividirlo ¿por qué? Por la desviación estándar, que es 2,23. 3 por 20,20, me había olvidado poner el por, menos 19, dividido 2,23. ¿Bien? Eso me da 1,61, que es el coeficiente de simetría. Fíjense que da distinto al otro coeficiente que es con momento, 2,53. ¿Bien? Pero no me van a dar igual, porque son digamos, distintas formas de medirlo, pero sí me da que los dos son asimétricos derechos, ¿está? Y ahora, para los que trabajan, el coeficiente sería más 3 por la media
22,47, menos la mediana, que es 21,50, dividido el desvío estándar, sí, la desviación estándar sería igual a la raíz de la varianza que hemos sacado acá. Y entonces me da 0,80. Y acá la simetría me da 1,58. Si tienen que comparar la simetría entre dos distribuciones, usen el mismo coeficiente. O sea, no pueden comparar. O sea, esto es con el coeficiente Pearson. Entonces, si voy a comparar la simetría entre los que no trabajan y trabajan, tengo que usar o el coeficiente que calculamos recién de Pearson o el de Fisher. A ver, si usamos el de Pearson es 1,61 contra 0,80. ¿Qué puedo decir? ¿Dónde hay más asimetría en la edad? ¿En los que trabajan o en los que no trabajan? ¿Cuál es más asimétrica? Las dos son asimétricas derecha, pero hay una que es más asimétrica que la otra. ¿Cuál es? La que no trabajan. La que no trabajan. Entonces tengo que comparar 1,61 con 0,80. Ahora, si quieren usar el otro coeficiente, es lo mismo. Tienen que comparar el 2,53 con el 1,58. Y les va a dar la misma conclusión. ¿Está claro? O sea, pueden usar uno o pueden usar el otro. Lo que no pueden comparar es en un coeficiente con una, por ejemplo, que en el grupo que no trabajan comparan el 1,61 con el 1,58 de la simetría de que trabajan, que es otra medida. ¿Está claro? O sea, comparen los coeficientes de simetría, pero usando el mismo coeficiente. ¿Bien? Eso tiene que quedar claro. Nadie me preguntó, bueno, kurtosis es lo mismo, acá hay dos coeficientes de kurtosis, los dos son positivos. La kurtosis, la única que hemos usado es la de momento, y bueno, y este 8,98 que es mucho más leptocúrtica en los que no trabajan que los que trabajan. Nadie me preguntó qué es el MAD. ¿Alguien sabe qué es? Yo lo saqué a propósito, pero nadie me preguntó qué es. Esa medida que dice MAD. MAD. Profe, acá preguntan si puede mostrar un segundo lo que sería la fórmula de Fisher, el coeficiente de Fisher. Esta que puse acá, así, que la vean acá o que la vean... Calculo que es la fórmula teórica. ¿Teórica? Sí, ya se lo muestro. Aquí está. Esta es la que hicimos recién. ¿Está? Ah, la de Fisher es esta, la del momento. Ya vamos a calcular la de Fisher. Ya la vamos a hacer. La voy a hacer con todos los datos, pero ya la vamos a hacer. ¿Bien? Esta se las voy a mostrar cómo se calcula, pero en realidad es muy raro que nosotros le demos el cálculo de la fórmula de Fisher. La de Pearson sí. La de Pearson sí porque es más sencilla. Si tiene la media, si tiene la mediana, la desvío estándar, a veces le podemos pedir el coeficiente de Pearson y hacerle una de estas tres cosas calcular porque no la tenemos. O sea, le podemos decir, calcule la simetría usando este coeficiente, o no le decimos que usen el coeficiente, decimos, calcule la simetría, y ustedes tienen que saber que para el cálculo de la simetría pueden usar estas tres medidas. Y pueden ser que yo les dé, qué sé yo, la mediana, y a lo mejor no le doy la media y la desviación estándar, se las hago calcular como recién, dándole algunos datos, tienen que calcular y después calcular el coeficiente de asimetría. ¿Bien? Para eso se tienen que acordar la fórmula, saber la fórmula y saber cómo se organizan los datos. Bien. Esto se lo voy a dejar así. Bueno, ese MAD es la desviación mediana, ¿tá? O sea, es el desvío, serían los valores absolutos de los desvíos, pero el desvío respecto a la mediana. Profe. Sí, cuando los datos son muy asimétricos, se suele usar más esta medida como una medida de dispersión. Cuando la simetría es muy alta.
Vuelvo a repetirle, la media y la varianza son casi las medidas fundamentales en estadística, pero hay toda una línea que se llama de estadísticas robustas que es mucha simetría, y sabemos que la media y la varianza están muy deformadas o muy afectadas por esa simetría. Se suele usar la mediana y la desviación respecto a la mediana, que es esta MAD, ¿tá? Es un desvío promedio, pero un desvío promedio en función a la mediana, ¿tá? En relación a la mediana. ¿Bien? Profe, ¿se podría decir que es un estimador menos sensible a los cambios, o no? Exacto, es mucho menos sensible la mediana, mucho menos sensible a la simetría o los valores extremos, o sea, cuando hay valores muy altos, ¿tá? Entonces, es muy útil, hay toda una línea en la estadística, hay toda una rama en la estadística que se llama estadística robusta, que se dedican a trabajar con estas, digamos, trabajan con estas, generalmente casi todo lo que hacen lo hacen con estas medidas. La media la usan muy poco, porque la media es incluso cuando hay valores atípicos, cuando hay... Es muy común en las distribuciones normalmente que tengamos datos atípicos que nos distorsionan mucho la distribución. Si la distribución es simétrica, en estadística anda todo bárbaro, ¿tá? Si la realidad tuviéramos todas distribuciones simétricas, sería muy fácil trabajar, porque casi todos los modelos están hechos en relación a las distribuciones simétricas. Todo lo que hay en estadística tienen en cuenta la distribución simétrica como base. Pero a medida que se va distorsionando hacia un lado hacia el otro, se va deformando, empiezan los problemas. Entonces, bueno, hay todas unas líneas de estadística que tratan de resolver eso. Yo les puse acá este ejemplo, que empecé a armarlo porque vi que habían preguntado de las medidas de asimetría. ¿Cómo se calcula? A ver, dijimos que la medida de simetría era M3 dividido la desviación estándar al cubo, ¿no? Los momentos de orden 3 dividido la desviación estándar del cubo. Este M3 dividido el S de X, y este el cubo, ¿está? Bien, ¿cómo saco el momento de orden 3? El momento de orden 3, vamos a los momentos, es un momento centrado, ¿bien? ¿Qué son los momentos? Esto también se los había explicado ahí, en realidad los momentos son promedios de potencia sucesiva de la variable de desvío. O sea, cuando nosotros hicimos la varianza, el numerador de la varianza era un momento centrado de orden 2, porque hacíamos los desvíos y lo elevamos al cuadrado, ¿está? Y sacamos una media de esos desvíos. Ese es el momento centrado, ¿está? El promedio es una media de los desvíos elevado a la R. Si yo tengo el momento de orden 3, va a ser un promedio de los desvíos al cubo. ¿Bien? Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular los desvíos, o sea, yo acá tengo, vuelvo a la tabla de frecuencia donde tenía todos los datos. 18 era la edad, ¿no? El desvío es 18 menos media general. ¿Se acuerdan cuánto era la media en el primer caso acá? La media nos había dado 2,715, ¿está? 20,715, ¿está? Y a esto lo elevo todo al cubo. Después lo elevo al cubo, ¿está? O sea, primero saco el desvío, que es esto que están acá. 2,72, saco el desvío. Y después, ¿qué hago? Lo elevo al cubo, o sea, lo multipliqué 3 veces por sí mismo. ¿Está? ¿Está claro eso? O sea, saco el desvío, lo elevo al cubo. El desvío, ¿se acuerdan que cuando lo hacíamos la varianza lo elevábamos al cuadrado? Por eso después estos quedaban todos positivos. Al elevarlo al cubo, el que es negativo va a quedar negativo. ¿Está? 2,72 multiplicado 3 veces por sí mismo, elevado al cubo me da menos 20. Menos 1,72 elevado al cubo me da menos 5. Y así, ¿está? ¿Pero qué me falta acá? Pero ese es un valor. ¿Cuántas veces tengo repetido eso? 12. ¿Está?
Entonces acá van a poner desvíos al cubo ponderados. Ya me falta poner esto multiplicado por la cantidad de veces que se repetían. Este es el desvío solamente de un valor. Estos son los desvíos ponderados, ¿está? Esta sería la suma. 7.608. Perdón. 258. Esto sería 7.048,52. Ahora sí. Perdón, 2,24. Es el verdadero valor. Ahí hay una pequeña corrección. ¿Está claro eso que corregí? Hay algunas dudas, profe, sobre lo que fue el cálculo del desvío ponderado. No sé si lo Sí. puedo volver a repetir. A la edad de 18 le resto menos 20,72, la diferencia me da 2,72. ¿Estamos? 19 menos 20,72 menos 1,72. O sea, este es el desvío de cada valor de la variable a la media. Acá, a este desvío lo elevé el cubo. Porque yo quería sacar estos desvíos al cubo. Entonces lo elevo al cubo, lo que hice es multiplicarlo 3 veces por sí mismo. ¿Está? Pero este desvío al cubo es un valor. Pero este valor 18 se repite 12 veces. Por eso tuve que multiplicarlo después por 12. O sea, no hubo un desvío al cubo, hubo 12 veces el mismo valor. Entonces lo multiplico por 12 y son menos, o sea, al multiplicarlo por 12 tengo menos 240,20. O sea, tengo que ponderarlo por la cantidad de veces que se repite cada uno. Multiplicarlo por 12 es como si sumara 12 veces el desvío al cubo, es lo mismo. ¿Estamos? O sea, tengo 12 veces el mismo desvío. Esos 12 veces el mismo desvío es menos 240. Acá lo mismo hago con todos los demás. ¿Bien? Perdón. Hago lo mismo con cada uno de los otros. Los pondero por la cantidad de veces. O sea, aquí se multiplica acá por 12, en esta por 62, por 24, por 19, por 11, o sea, por la frecuencia, por la cantidad de veces que se repite. Si tuviera una serie simple, esta columna no la hago. Me olvido de esta ponderación porque lo tengo cada vez el mismo valor, un solo valor. Esto porque tengo una serie ponderada, una tabla de frecuencia, y tengo la frecuencia de cada valor. Entonces, este valor, este 7.608, es la verdadera suma. Esta es la suma que tengo que tomar. ¿Por qué? Porque tengo toda la suma de todos los desvíos. ¿Bien? Entonces, a esa suma la divido por 158 y me da el momento de orden 3, que sería el promedio de los desvíos elevados al cubo. Y si a esos 48 lo divido por la desviación estándar al cubo, o sea, lo divido por la desviación de estándar multiplicada 3 veces, que es lo mismo que el cubo, me da 2,24, y ese es el coeficiente de simetría. Eso me está indicando que como es mayor que 0, la distribución es asimétrica derecha. No puedo decir nada más que eso, y me sirve para comparar distintas distribuciones. Si un coeficiente de simetría es más grande o más chico, me permite decir si es más o menos asimétrica. Pero yo no puedo decir que 2,24 es muy asimétrica o poco asimétrica, ¿está? Puedo compararlas con otras. Sé que es asimétrica derecha. ¿Está claro hasta ahí o no? Vayan haciéndolo por paso. Vuelvo a repetirles. Si no hubiera una distribución de frecuencia, si esta columna tuviera una serie simple y no tuviera toda esta columna, no hace falta ponderarlo, o sea, no haría esta última que es el desvío al cubo ponderados. O sea, no haría la ponderación por la cantidad, la ponderación está ponderada por la frecuencia, ¿tá? O sea, ¿cuántas veces aparece cada valor? Una pregunta que les quiero hacer. Yo tenía acá la media del grupo que trabaja, que no trabaja, y la media del grupo que trabaja. Supónganse que yo son los únicos datos que le doy. Yo le digo, el grupo que trabaja tiene, vamos a copiarnos estas dos filitas,
Me lo voy a llevar acá. Ahí. Digo, el grupo que trabaja tiene 122 alumnos con una media de 122, de 20,20 años. El grupo que trabaja tiene 36 alumnos con media 22,47 años. Evidentemente, un poquito, o sea, en promedio me da un poquito más alto el grupo de edad, el grupo que trabaja. Bien. Si yo quiero saber la media general, o sea, la media de edad, sin importarme si trabaja o no trabaja. Y supónganse que los únicos datos que yo les he dado son estos. ¿Cómo hacen para calcular la media general? ¿Se puede sumar las dos medias, profe, y dividirlas en dos? Bien, a ver. Vamos a ver si todos están de acuerdo. 20,20 más 22,47 y lo divido por 2. ¿Les parece que está bien a todos? Profe, ¿no se hacía la media multiplicado por n de cada uno de los grupos, digamos, y después lo dividía por el total de los n? Si yo esto lo divido por 2, está bien, correcto lo que voy a decir. Esto está mal. Se lo voy a poner acá con mayúscula. Y se lo voy a poner con rojo para que no lo hagan, porque esto es muy común, ¿eh? Lo hacen por todos lados, ¿está? Esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque si yo hago esto, estoy suponiendo, estoy considerando, suponiendo, que los dos grupos tienen la misma cantidad de alumnos. Y no tienen la misma cantidad de alumnos, ¿está? Estos grupos tienen distinta cantidad de alumnos. Entonces, está mal esto. Lo que hay que hacer es, para sacar esta media general, hay que ponderar cada uno de los grupos esto, multiplicarlo por el tamaño. O sea, 20,20 es la media de ¿cuántos alumnos? De 122. En realidad lo que estoy calculando ahí es la suma de todas las edades de los 122 alumnos. ¿Bien? Y a esto lo multiplico ¿por cuánto? Por 36. Pero ya no lo voy a dividir por 2, lo voy a dividir por ¿cuánto? Por 158. ¿Bien? Ese es el verdadero valor de la media general. ¿Ah? 20,72. Ahí me da el verdadero valor de la media general. O sea, esto es lo correcto. Esta es una propiedad de las que vieron, o sea, de las que tienen el apunte, que es la propiedad de medias ponderadas, ¿está? Una media de submuestras. Esto es lo correcto. Para calcular la media general, tengo que ponderar o tener en cuenta la cantidad de observaciones que hay en cada grupo. ¿Bien? Si yo hago 20,20 multiplicado por 122, ¿ah? Esto que tengo acá es igual, es el total en la suma de todas las edades de los que no trabajan, ¿está? Sería el numerador de la media. O sea, eso que tengo es la suma de las edades de los que no trabajan, ¿está? Y 22,47 por 36 es la suma de las edades de los que trabajan. Es decir, que como estuviera sumando en realidad todo este numerador, es como que sumáramos todas las edades, de los que trabajan y de los que no trabajan. Volvamos un poquito a Infostat, y les quería mostrar en Infostat la variable gasto en libros y apuntes. ¿Tá? ¿Se acuerdan que ustedes, una de las preguntas era cuánto habían gastado en el último año en libros y apuntes? Vamos a pedir de esta variable las medidas descriptivas. Vamos a pedir que me calcule. No vamos a pedir tantas cosas, vamos a hacerlo más simple ahora. Voy a sacar
Voy a pedir, déjenme ver, varianza, mínimo coeficiente de variación, bueno, vamos a pedir las estadísticas básicas. Tengo 158 datos, la media es 2.376,90, ¿qué? Pesos, profe. Pesos, ¿está? Desviación estándar 1.526, bueno. El coeficiente de variación, acuérdense que está en porcentaje, 64% de variabilidad, tiene este conjunto de datos. Mínimo, máximo, fíjense, el mínimo valor que contestaron fue 2.000, perdón, el mínimo es 0, el máximo 10.000, la mediana es 2.000 pesos, el cuartil 1, 1.500, 3.000, y la suma, el total de valores, ¿está? Simetría 1,68, kurtosis 4,49. La simetría, ¿qué me está diciendo? La simetría y también la comparación de la media. Fíjense que la media me da 2.376,90 y la mediana me da 2.000. Acá no tengo el modo, pero yo puedo, aunque no tenga el modo, comparar con la media y la mediana. Si la media es mayor que la mediana, es porque hay asimetría derecha. No importa que no esté el modo, lo mismo lo pueden concluir a eso. Y eso me da con el coeficiente de asimetría, que es 1,68. Bien. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si yo sé que el año que viene, vamos a suponer que este año va a haber un aumento del 20% en los libros? Entonces, ¿cuál será el gasto promedio de los alumnos el año que viene? De este grupo de alumnos. Si este año, o ellos, en realidad no este año, gastan en promedio, porque la pregunta era cuánto gastaban en promedio el libro, ¿tá? Entonces, el promedio de todo lo que dijeron daba que gastaban 2.376,90 de pesos al año en libro en promedio, esto gastan. Pero si hay un aumento del 20%, todos van a gastar un 20% más, o sea, esos valores, esas respuestas se aumentan un 20%. ¿Cómo hago para saber yo el valor promedio ante un aumento sin tener que volver a calcular todo nuevo? ¿Cómo hago para saber si la variabilidad cambia sin tener que calcular todo nuevo? ¿Qué tengo que aplicar ahí? Profe. Sí. Sería una de las propiedades, obviamente. O sea, podrías multiplicar 2.376 por 0,20, te va a dar un monto de variación y eso se lo sumas a la media. ¿Por 0,20? Ah, está bien, ahora sí te entiendo. O sea, la media le multiplicas 0,20 y eso se lo sumas a la media. Aumento del precio de los libros, del gasto, vamos a poner, en un 20%. Hay aumento del gasto en un 20% a la media, o sea, vamos a hacer la media de, en realidad, ¿cuál va a ser el valor? Si yo aumento el gasto en 0,20, sería como que aumentara en 1,20, ¿no? El 1,20 por el X, por el valor de X anterior, ¿ah? O sea, vamos a hacer una cosa para que quede más claro. Vamos a decir que para mí X es la variable que es el gasto en libro. Entonces, ¿cuál es la media de la nueva variable? O sea, que ahora yo tengo una nueva variable que le llamo I, y va a ser el gasto en libro después del aumento. Vamos a poner así. ¿Cómo hago para calcular? La media de 1,20x, la propiedad que me dice que eso es igual a 1,20 por la media de x. ¿Bien? Ese es el nuevo valor. O sea que yo tengo que hacer directamente 2.376,90 por 1,20 y me da 2.852,28, que es el nuevo valor de la variable, ¿tá? O el promedio de la nueva variable con el aumento.
Bien, no hace falta que calculen los nuevos valores de la variable, directamente sé cómo afecta la media. O sea, un aumento porcentual, o sea, un aumento, o sea, si yo multiplico la variable por un valor o le sumo un valor, la media se ve afectada por eso. ¿Mm? Pero ¿qué pasa con la varianza? Y acá vamos a poner cuál es la varianza de I ahora. Va a ser la varianza de 1,20x, y x, es lo mismo. ¿Y qué pasa de la varianza cuando la multiplico por un, o sea, cuando yo en realidad no multiplico la varianza, lo que multiplico es los datos, multiplico la variable por una constante. ¿Qué pasa con la varianza? ¿Cambia o no cambia? Sí cambia, profe. ¿Y cómo cambia? A ver. Tengo que hacer 1,2 elevado al cuadrado y eso multiplicarlo por la varianza vieja. O sea, que la varianza se ve afectada por ese valor constante o por ese valor que hemos multiplicado, esa constante que hemos multiplicada elevada al cuadrado. ¿Está? ¿Cuándo no cambia la varianza? O sea, que voy a tener que poner 1,20 por 1,20, yo pongo así porque es más fácil ponerlo que por la varianza de x. Esto sería 1,20 por 1,20 por la varianza, ¿cuánto me daba? Era 2, 3, 1, 5, 7, 4, 7 con 98. Y esa va a ser la nueva varianza. Si quiero sacar la nueva desviación estándar, de I va a ser igual a la raíz 1.826 pesos en promedio. ¿Está? ¿Qué pasa? La media y la varianza se ven afectadas, o sea, la media se ve afectada por los dos, pero la varianza, cuando lo que hago es sumar una constante, no cambia, ¿está? Eso tengan en cuenta. Si yo a la variable le sumo, por ejemplo, si dijéramos ahora que todos gastan 2.000 pesos más el libro, la media anterior vamos a tener que sumarle 2.000. A la varianza anterior no le va a afectar en nada, o sea, la variabilidad no cambia cuando yo la variable la aumento un valor fijo, ¿está? Pero si yo la multiplico por un valor a la variable, sí cambia la variabilidad. ¿Está claro eso? Profe, quedó una duda dando vueltas sobre la diferencia entre el coeficiente de Fisher y el de Pearson para lo que es las distribuciones. Lo que les dije hace un ratito por ahí, que no hay diferencia, o sea, vuelvo, me pongo acá. Hay diferencia de cálculo, son distintas formas de medir lo mismo. En estadística es muy común que para medir un mismo tema, o sea, para trabajar en un mismo tema, tengamos distintos métodos, distintos caminos. ¿Está? Estos son dos coeficientes que miden asimetría. ¿Está? Entonces, que yo puedo medir asimetría con el coeficiente Pearson, puedo medir asimetría con el coeficiente de momento de Fisher, o sea, no tengo problema. No se pueden comparar entre ellos porque son dos formas distintas para medir lo mismo. Sí me deberían ser coherentes, o sea, los dos si la distribución es muy asimétrica derecha, no me puede dar uno negativo y otro positivo, porque sería algo incoherente, y aparte por la fórmula de cálculo que tiene cada uno, tiene que tener en cuenta que hay simetría derecha, ¿bien? Lo que si no me sirve es cuando, o sea, lo que no puedo comparar la medida de uno con la medida del otro, o sea, puedo usarlo los dos y decir, los coeficientes de simetría me dan que la simetría es derecha, ¿tá? Puede darse en algunas situaciones muy particulares cuando está muy cercano al cero, o sea, cuando tenemos, la distribución no es totalmente asimétrica de derecha, pero sí un poquito asimétrica de derecha, que un coeficiente me dé positivo, el otro me dé un poquito negativo, pero cerca de cero, pero son situaciones especiales, cuando no está bien definida la simetría de la distribución, o sea, no es muy clara, entonces puede darme como pequeñas diferencias las medidas de los coeficientes.
pero no es lo más común cuando la simetría está bien definida. Son distintas formas de medir lo mismo. ¿Sí? Piensen como si fuera, qué sé yo, cuando toman una medida, distintas unidades medidas, bueno, esto es lo mismo, son distintos coeficientes para medir exactamente lo mismo. Si yo quiero mirar la simetría, puedo usar cualquiera de estos coeficientes, puedo usar la relación entre media, mediana y modo, o sea, son distintas herramientas para medir exactamente lo mismo. No sé si quedó claro. A ver, Martí dice, ¿qué resulta entonces de hacer la raíz de la nueva varianza en el aumento de los precios? ¿Qué resulta de hacer la raíz de la varianza en el aumento de los precios? A ver, les puedo mostrar eso. Yo tenía el aumento de los precios, esta es la nueva varianza, ¿tá? Que es 3.334.677, ¿bien? Es la nueva varianza. Si saco la raíz, ¿qué va a ser? La raíz de la varianza siempre es una sola cosa. ¿Qué es la raíz? Esta es una nueva varianza. ¿La desviación estándar puede ser? Es la desviación estándar, es la nueva desviación estándar. ¿Tá? Perfecto, Es eso. Perfecto, gracias. ¿Está claro? Sí, ¿Bien? Quiero que miren, hay un videíto que yo se los he dejado ahí, que lo hizo la profesora Caro, que está muy bien, muy bueno, muy detalladito, que es de los box plot, ¿tá? Que son los gráficos, los diagramas de gráficos de caja. Vamos a hacer el gráfico para la edad y la voy a hacer, justo lo tenía acá, particionado en trabaja y no trabaja. Fíjense, y voy a hacer las particiones en el mismo gráfico. Estos gráficos que trabaja, estos gráficos se llaman diagramas de caja y brazos, ¿tá? Porque trabajan en la cajita que está al medio, esa cajita es 50% central de los datos, ¿bien? El amarillo, en este caso, déjenme ver porque no me acuerdo, el amarillo es para los que no trabajan y el verde son los que trabajan. Entonces, esto me está indicando, el gráfico me permite ver la distribución de la edad de los que no trabajan y me indica con estos puntitos que los valores que son más extremos, ¿tá? Atípicos. Y lo que está en la caja es el 50% central. Los brazos que se calculan con una reglita, esos brazos me indican entre qué valores estarían los valores que yo consideraría normales en la distribución esa de los datos, en ese conjunto de datos. El largo de los brazos, a su vez, me indican si hay más o menos dispersión. Fíjense que la cajita, por ejemplo, la cajita verde es más larga que la cajita amarilla. Eso me está diciendo que en el 50% central de los que trabajan hay más dispersión, ¿tá? Pero a su vez los que trabajan, el 50% central tienen edades más altas que los que no trabajan. ¿Está claro? O sea, este gráfico, yo lo estoy acá haciendo un pantallazo, ya lo vamos a ver más en detalle, ya tenemos tiempo, otros encuentros para trabajar más sobre este gráfico. Es un gráfico que es muy útil, tiene como muchos usos, porque me permite ver las distribuciones, me permite ver la simetría de las distribuciones, me permite detectar si hay valores atípicos, me permite diferenciar el porcentaje de individuos que están en el centro respecto al resto. Cuando tengo que comparar distintas distribuciones es muy útil, me permite mirar todas las distribuciones a la vez. ¿Tá? Bueno, este gráfico se llama gráfico de las 5 medias, porque lo único que tiene en cuenta el gráfico es los cuartiles. En este caso acá en InfoStat, en el punto que está ese negro, ponen la media, pero otros gráficos no hacen falta, y nada más, y el mínimo y el máximo. Solamente con eso me permite hacer esta forma. Los brazos se calculan con una reglita, que es una reglita empírica, entonces se saca más o menos la forma de la distribución. Es un gráfico muy fácil, muy sencillo y tiene como mucha utilidad. Pero les recomiendo, para saber bien cómo se construye, miren el video, que está muy claro. O sea, en el material lo van a poder leer, pero no está tan detallado. En el video se lo hemos armado muy detalladito.
¿tá? Así que pueden verlo ahí. Y si quieren hacerlo, pueden hacerlo con InfoStat, es muy fácil. Los software, realmente todos los software ahora incluyeron el gráfico este. Bueno, yo hasta acá quería más o menos mostrarles que le he mostrado muchísimas cosas. No sé si ustedes quieren hacer alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, nos vemos. Profe, una pregunta nos vemos. sobre el cálculo de la varianza. ¿Sí? Pregunta, Joaquín. En No, Joaquín no está. Sí, porque decime. en la fórmula del libro sale que es dividido, digamos, sobre n, y la parte de la media al cuadrado no la hace dividido n. No sé si estaría mal la fórmula del libro. Párate. Decir la fórmula de cálculo. Bueno, mira. En la fórmula de cálculo de la varianza que hicimos acá es, yo hago la media de la x al cuadrado. La media de la x al cuadrado es elevar las x al cuadrado, sumarlas y dividirla por n. Pero esta es la media de x. Cuando yo puse acá, no la dividí por n, porque esto ya la tengo, esta ya es la media de x. Entonces la media de x, que es 22,47, cuando yo tuve que calcular este 22,47, sumaste x y la dividí por n. Pero ahora estoy tomando la media de x ya es un valor, ya es un resultado, un número, y la elevé al cuadrado. O sea, lo multipliqué por sí mismo, por eso no lo divido por n. ¿Está? Porque este 22,47 ya es el resultado de la suma de la variable dividido por n. ¿Quedó claro? Sí, El 2,78 dice 2,78, ¿de dónde me decís? ¿Acá? Cuando No sé se dónde calculó me el decís. coeficiente de Fisher, me parece que era la pregunta. Sí. No, el 2,78 es la varianza, es la desviación estándar. La saqué de los datos originales. Ya se las voy a poner. En realidad es de la salida que yo tenía. Está bien, ya la tenía en InfoStat. Está bien tu pregunta porque en realidad yo la tenía guardada por acá. Los primeros resultados, estos que saqué acá. Fíjate. Cuando yo saqué los resultados, lo primero que les di eran los resultados de la edad. ¿Está? Se los voy a llevar allá, se los voy a poner ahí para que lo tengan. Esos son los datos de la edad completa. O sea, las medidas descriptivas. Y ahí tenía el 2,78, que era la desviación estándar. Entonces ahí está, el 2,78 era un dato. Entonces lo tomé la desviación estándar al cubo. Bien, bueno, los dejo. El jueves siguen viendo algún otro tema. Vuelvo a repetirles, es importante que ustedes nos digan lo que necesitan. Nosotros nos enfocamos más en esos temas. Y por favor, vayan leyendo el material, léanlos, escuchen los videos, porque están en los ejercicios, hay muchos ejercicios resueltos en los videos. Están bien claros, bien detallados, y les va a ayudar a resolver un montón de dudas que tienen cuando van leyendo el material. Bueno, nos vemos el próximo martes. En principio vamos a seguir así, a no ser que necesitemos algún día más. Y el jueves, bueno, acuérdense, van a estar con Mariana Estefania. Bueno, nos vemos, chicos.